Tema 4. Delitos contra la tranquilidad pública. 1. Nociones de estos delitos. Conceptos de tranquilidad. Según el diccionario de derecho usual, la palabra tranquilidad se refiere al sosiego, la paz, la situación normal del orden público, el desarrollo habitual de la vida en sociedad. Inciso B. Opiniones de Francisco Carrara. En su obra Programa Derecho Criminal, Francisco Carrara toma en cuenta dos puntos de vista al referirse a la palabra tranquilidad. 1. Desde un punto de vista interno. La palabra tranquilidad expresa el estado real de ánimo que consciente a la esencia de toda conmoción violenta que puede agitarlo, especialmente por el dolor o por el temor o ira. 2. Desde el punto de vista externo. Expresa ese estado correspondiente del cuerpo que consiste en la ausencia de movimientos extraordinarios y compulsiones cuando esos estados se contemplan en un número indefinido de ciudadanos y posiblemente en todos. Se usa la fórmula tranquilidad pública y se dice que ofenden esta tranquilidad a aquellos hechos que se suscitan en el ánimo de un número indefinido de ciudadanos que algunas constituciones de emociones de dolor o de miedo, de las cuales se asignan estos ciudadanos. Inciso C. Daños inmediatos en estos delitos. Carrara también explica que los delitos contra la tranquilidad pública es esencial que su daño inmediato en relación con el derecho lesionado sea parte potencial y en el derecho efectivo. 1. Potencial. Desde el punto de vista del bien que ha sido nuestro un peligro la casa o el campo de los vecinos que no fueron respectivamente incendiados o inmundados, pero podrían haberlo sido si no basta. 2. Efectivo. Desde el punto de vista del derecho, que la tranquilidad a todos los ciudadanos que han sido realmente ofendidos por estos hechos en un número o menos más grande, pero siempre indefinido, de esos ciudadanos. Inciso A. Orden público. Algunas legislaciones utilizan el término orden público entendido como conjunto de condiciones fundamentales de la vida social instituida en una comunidad jurídica, las cuales por afectar centralmente a la organización de estas no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos, en caso por la aplicación de normas extranjeras. Inciso B. Opinión por Rodríguez de Besa. Para el orden público es bifronte, es bien jurídico de una sociedad evolutiva y en cuanto a condición y el norma de funcionamiento de las instituciones públicas de un interés estatal. El grupo constituye, por lo tanto, el tránsito de los delitos contra el Estado de los delitos colectivos. 2. Instigación pública a delinquir. Artículo 130. Inciso A. Concepto. Instigar es incitar, provocar o inducir a que uno haga cosas. La instigación es la acción de determinar dolosamente a otro a cometer un delito, del cual éste será considerado autor plenamente responsable. Inciso B. Instigador. Es quien excita o refuerza la resolución de cometer un delito que otro bien, es decir, que la anima, la impulsa, la estima de tratar de destruir sus últimas barreras inhabitables o aporta mayormente a más graves motivos de una resolución debilitada. Inciso C. La acción de este delito. Si fundan en que se funda en que el agente instiga públicamente a la comisión de un delito determinado
de clases de delito. Inciso C. Clases de delito. 1. Delito doloso, porque se requiere que esta acción se determine ante y para las resoluciones del instigador, es decir, con el conocimiento que harán surgir en el otro sujeto la responsabilidad por un hecho punible. Empero, es necesario que el instigador haya obrado como persona capaz e imputable. Si se instiga o una persona responsable imputable es instigador, si se lo hace con un irresponsable inimputable es autor mediato. La instigación debe ser intencional. La forma culposa no está reprimida por ley, pues el que determina otro con sus palabras imprudentes, pero no encaminadas directamente a generar la resolución criminal, no puede ser instigador de un delito formal, porque se consuma con la simple instigación pública, porque no hay resultado material. En consecuencia, si es el delito que se instiga, comete el instigador será responsable por instigación y si participa en su ejecución por la comisión del hecho. Inciso E. Distinciones entre instigador y determinador. Los autores. Italianos hacen distinciones entre instigador y determinador. Los autores italianos hacen un distingo entre el instigador y el determinador. 1. Instigador es aquel que con su conducta excita o refuerza en otro que su ejecución del delito sea un propósito criminoso y ya existente. 2. Determinador. En sentido propio es el que con su conducta hace surgir en otro que ejecuta el delito un propósito criminoso que antes no existe. Inciso F. Características. Según el artículo 130 se desprenden las siguientes características. 1. La instigación a la comisión de un delito determinado. Si el instigador comete un acto distinto a aquel cuya ejecución se le motivó, solo habrá exceso cuando hayan determinado una responsabilidad cualitativamente distinta. Por ejemplo, si el sujeto instigado a robar, matar, es decir, que el acto tiene que ser totalmente diferente, la punibilidad, o sea, dirigida a un número indeterminado de personas a través de cualquier medio de comunicación. 3. La seriedad de la instigación, o sea que debe ser responsable sensata. G. Penalidad. Se haya sancionado con reclusión de 1 mes a 1 año, pero la sanción se agrava si la instigación se refiere a un delito contra la seguridad del Estado, la función pública a la economía nacional. 3. Apología pública de un delito. Artículo 131. Inciso A. Etimología y concepto. Etimológicamente, la apología significa discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de personas o cosas. Cuando sea defensa o alabanza, hace un favor, un delito de una persona condenada constituye la figura de un delito llamado apología. Inciso B. Excusiones. La opinión de este crimen fue reprimido con exceso de que su autor tuvo motivo inconfesable para cometer. No significa que está haciendo su apología a sí mismo y no está correspondiendo en este delito. La defensa que hace una abogada en una persona enjuiciada, porque en este caso no está el abandono o detendiendo para la justicia el delito, sino
está ejerciendo la defensa a que toda persona tiene derecho. Entonces, para demostrar la inocencia o por lo menos a lograr la menor pena posible, en el artículo 119, parágrafo 2, dice, de la Constitución señala, toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporciona a las personas denunciadas o imputadas a una defensa de un defensor gratuito, en los casos que éstas no cuentan con los recursos económicos necesarios. Inciso C. Razón su punición. Inciso 6. Razón de su punición. La razón de su punición está en el hecho de que al halagar un determinado delito a su autor, se está instigando de alguna manera para que otras personas repitan el hecho o bien imiten el autor. Inciso B. Caracteres. 1. Apología, que debe serlo de un delito determinado. ¿Por qué? Para que se hace un delito en abstracto no puede traducirse en una verdadera propia ofensa de tranquilidad pública. Es el bien jurídico tutelado por la ley. 2. Apología de defensa en un proceso penal por un delito. No constituye esta infracción, habido cuando la ley penal expresa que debe tratarse de una persona condenada por sentencia condenatoria ejecutada. Inciso 3. La apología debe ser pública, tanto cuando se haga a favor de un delito o de una condena, es eficiente el medio empleado para el efecto. Inciso E. Clases de delito. Es un delito doloso porque el agente lo hace con intención, sabiendo que está defendiendo o halagando un delito a su autor. 2. Es un delito formal, no requiere de resultados, pero la condición que se realiza públicamente sin importar el número de personas que oigan. Inciso F. Sujeto activo o pasivo y bien jurídico. Sujeto activo puede ser cualquier persona imputable. El sujeto pasivo se confunde. El sujeto pasivo se confunde con el bien jurídico protegido, cuál es la tranquilidad pública. Inciso G. Elemento subjetivo. Al ser un delito doloso, el elemento subjetivo se configura a la intención de exhibir como loables hechos reprimidos por la ley penal. 4. Asociaciones delictuosas. Artículo 132. Las asociaciones delictuosas. 1. Primero, parte del substrato material de este delito se funda el hecho de formar parte de una acción de 4 o más personas destinadas a cometer delitos. Es suficiente el acuerdo de voluntad de los diversos individuos sin que sea necesaria la formalidad alguna, basado en su experiencia concreta. 2. La segunda parte se basa en la forma de bandas juveniles con objetos de provocar desórdenes, ultrajes, injurias o cualquier otro delito. Inciso B. Clases de delito. 1. Es un delito doloso porque cada participante es consciente de que se litiga para actuar y por el pro de la asociación de las bandas juveniles, es decir, que hay acuerdo de voluntad para la comisión de delitos que están escritos en la ley. El fin específico es cometer delitos, pero no determinados, que es lo que caracteriza a la organización criminal, sino que debe traerse de delitos inmediatos. 2. Se trata de un delito formal, habida cuenta que se sanciona la mera participación de una asociación o en bien juveniles con imprudencia de la ejecución o inejecución de los hechos planeados o puestos. Basta conformar parte de una asociación delictuosa o de bandas juveniles sin que sea necesario
que se cometan los delitos autónomos. 3. Es un delito autónomo, toda vez que, aparte de los principios de la conspiración porque pone en peligro la tranquilidad pública, es un delito permanente, habida en cuenta que el hecho lícito se da mientras se permanezca a la asociación, aunque no se cometan delitos. C. Caracteres. 1. La ley en la primera parte fija un 4 o más personas el número mínimo de asociación. 2. Los hechos que constituyen su objeto tienen que ser delitos en el sentido técnico de la palabra, quedando por ello excluidas las faltas o contravenciones. Inciso de antecedentes de la primera parte. La primera parte de este delito tiene su antecedente en el artículo 237 del Código Penal, a abrogación que perpetúa es cuadrilla de, de mal hechos, de malhechores, toda reunión o asociación de 4 o más personas mancomunadas para cometer juntas o separadamente, pero de común acuerdo, algún delito contra las personas o contra las propiedades. Inciso E, bandas juveniles. Respecto al lenguaje, parte del artículo 132 relativo a la formación de bandas juveniles, la asociación del artículo solo comprende los menores imputables, o sea, mayor de 14 años, menores de 18 años, según manda el artículo 5 del Código Penal y el artículo 4 del Código Civil. Inciso F. Sujeto activo. A. El sujeto activo en la primera parte es cualquier persona imputable que forma parte de una asociación delictuosa de 4 o más personas, porque el precepto indica el que forma parte de 4 o más personas. Inciso B. En la segunda parte del sujeto activo es colectivo, pues dice a los que forman parte de 4 o más personas. Incisos, no, 5. Organización criminal, artículo 132 bis. Inciso A. Concepto. Se entiende por tal la asociación clandestina que dispone a los medios para operar con la mayoría imputabilidad y el máximo beneficio para sus componentes. Inciso B. Clases de delito. Este delito es 1. Formal, porque se consuma en el momento que una persona forma parte de una asociación o 3 o más partes organizada de una manera permanente con el fin específico de cometer los delitos y allí que son señalados en forma concreta. Inciso o 2. Es el delito permanente, pues el tipo penal exige que, inciso A, se trata de una asociación organizada de manera permanente y de ahí que si 3 o más personas actúan naturalmente para cometer un delito a los citados en el artículo, serían tan solo autores, inciso B, que se actúa bajo reglas de jerarquía, disciplinas o control de los miembros de la organización. Juegan un papel importante en esta actividad criminal el que manda y el que obedece, el que da órdenes y el que las ejecuta, el que se impele por su superioridad y que se pliegue con su inferioridad, y en cuanto a los que obtienen los beneficios de los crímenes actualmente, la utilización de procedimientos técnicos hace necesarios la división del trabajo conforme a la función específica y determinadas o de conocimientos científicos.
Inciso... No, 3. Es de resultado cuando se comete uno de los delitos, se señala al artículo, es decir, genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional sustraída de un menor incapaz, tráfico de migrantes, privación de libertad, trata de seres humanos, vegetaciones, torturas, secuestros, legitimaciones, etc. 4. Es doloso. Habita cuenta que cada participante tiene conciencia que forma parte de la asociación organizada de manera permanente para cometer los delitos que están enunciados en el precepto del artículo 132 bis, sin que pueda invocarse culpa. Penalidad. C. Los que dirijan la organización serán sancionados con reclusión de 2 a 6 años. Sin embargo, la pena se aumenta en un tercio cuando la organización utiliza a menores de edad o incapaces para cometer los delitos que se refiere delitos de estudio porque se están sirviendo de ellos como un instrumento para realizar el delito. Y 2. Cuando el miembro de la organización sea un funcionario político, hoy servidor o servidor público encargado de prevenir, instigar o juzgar la comisión del delito. 6. Asociación delictuosa para la comisión del delito. Vinculados a una sustracción de minerales. En el artículo 132 ter. Inciso A. Descripción típica. Esta figura directiva está privada en el artículo 132 ter de la forma siguiente: el que formare parte de una asociación de 2 o más personas destinadas a cometer delitos de hurto, robo o raptación provenientes de delitos vinculados a la sustracción de minerales serán sancionados con privación de 1 a 3 años. Inciso B. Asociación en este delito. El sustrato material de este delito se funda en el hecho de formar parte de una asociación de 2 o más personas destinadas a cometer delitos específicos como son los de hurto, robo o raptación de delitos vinculados a la sustracción de minerales. Inciso C. Clases de delitos. 1. Es un delito doloso toda vez que los participantes conocen y saben que se juntan voluntariamente para obtener un mismo fin, cuál es el de cometer delitos de hurto, robo o raptación provenientes de delitos vinculados a la sustracción de minerales que sin que puedan vincularse culpa. 2. Delito formal. Porque es ilícito con su suma en el momento en que la persona imputable o sabidas y voluntarias forman parte de una unión de 2 o más personas para cometer los delitos señalados en un tipo penal. 3. Delitos permanentes, porque la acción delictuosa se mantiene mientras se pertenezca a la asociación, aunque se cometan los delitos escritos. Inciso A. Delito material. Cuando se comete uno de los delitos que señala el artículo. Inciso de caracteres. 1. La ley fía en 2 o más personas imputables el número mínimo de asociación. 2. Los hechos que constituyen su objeto son delitos de hurto, robo o raptación proveniente de delitos vinculados a la sustracción de minerales.
Mm. Inciso E. Sujeto activo. Es cualquier persona imputable que forma parte de una asociación delictuosa de dos o más personas destinadas a cometer delitos de hurto, robo y raptación provenientes a los delitos vinculados de su sustracción de minerales, porque el recepto indica que el que formare parte de una asociación o dos o más personas. Inciso F. Sujeto pasivo. El estado de las personas particulares que son propietarias de los minerales no transformados en bienes de común final. Inciso G. Bien jurídico protegido. Por la ubicación del delito en el Código Penal es la tranquilidad pública, pero también la propiedad. Inciso H. Problemas que pueden presentarse en este delito. Se debe tener presente en la asociación de solo dos personas, uno es imputable, ya no hay asociación delictuosa a la que hace referencia el delito que estudiamos, pues falta un elemento básico de la asociación, cuáles de las dos partes sean imputadas. Si todos los partícipes intervienen en la comisión de algunos de los delitos descritos en el tipo penal, se los sanciona en la forma prevista por los delitos previstos en los artículos 132 ter, 126 bis, 331 bis, 332 bis y 332 ter. Empero dice, si la comisión de los delitos mencionados ha intervenido solo la parte de la sanción y la otra parte in, inactiva a quien interviene, se lo sanciona por los delitos de asociación o por los delitos cometidos a los otros por la asociación. Inciso C. Terrorismo. No, 6. Terrorismo. Artículo 133. Concepto. Es un delito de lucha violenta practicada por una organización o grupos políticos frente al poder del Estado. El terrorismo es un delito contra la tranquilidad frente al poder del Estado. El terrorismo también se caracteriza por actos violentos calificados por el medio empleado. Generalmente consiste en explosivos, sustancias incendiarias o armas adecuadas para provocar grandes estragos y cualquier medio de perpetua agravante para los servicios públicos. Inciso B. La acción de este delito. La acción de este delito consiste, 1. En el primer parágrafo, en cometer hechos punibles que constituya el delito central. 1. La seguridad común, por ejemplo, incendio, peligro de estrago, conducción peligrosa de vehículos, etc. 2. La salud pública, por ejemplo, ejercicio legal de la medicina. 3. Atentación contra la seguridad de los medios de transporte, por ejemplo, el desastre de medios de transporte, etc. 4. La vida, por ejemplo, homicidio, asesinatos, feminicidio, etc. 5. Integridad corporal, por ejemplo, lesiones gravísimas, lesiones graves, leves, etc. 6. Liberación de la seguridad de jefes de Estado extranjeros y otras autoridades que son protegidas intencionalmente en la razón de sus cargos. 2. En el segundo parágrafo, la acción de una infracción está expresada por los verbos apoderaré, atentar, entregar, colocar, arrojar y un artefacto explosivo u otro artefacto mortífero en contra de un lugar de uso público. Una instalación pública gubernamental, una red de transporte o instalación de infraestructura pública. Apoderarse. En este caso, la acción consiste que el autor pone bajo su dominio una cosa antes se encontraban en el poder de otro.
El término apoderarse exige la vida y pierde su poder sobre la cosa, y que se apodere lo adquiere autor del hecho en la especie de su objeto activo. Se apodera, es decir, pone bajo su dominio una aeronave vuelo. Si la aeronave está en tierra, no se daría este delito, o que busque mediante violencia, amenazas o cualquier otra forma de intimidación. B. Atentar es todo lo que dirigido contra una persona, sus derechos o bienes, excesos al ejecutar algo contra dispuestos en las leyes de esta modalidad. Internacionalmente protegida, acometer un ataque violento contra locales oficiales, residencia particular o medio de transporte de una persona internacionalmente. Es dar con transferencia, posesión o el dominio de algo. En esta modalidad se pone en manos de un poder o a disposición de una persona un artefacto explosivo, otro artefacto mortífero. Se pone a disposición, como por ejemplo, inciso E, arrojar lanzas, lanzar con la violencia, echar a hacer algo que haya o para alguna parte. En esa modalidad se lanza, se arroja con la violencia un artefacto explosivo u otro artefacto mortífero. Inciso F. Detonaciones. Inician una explosión o un estallido. 3. El tercer parágrafo. La acción consiste en el inciso A. Promover, crear, dirigir una organización destinada a la realización de las conductas tipificadas en el artículo, estudiando y formando parte o prestando apoyo a estas organizaciones para el mismo fin. C. Finalidades de este delito en la primera parte. La finalidad primordial del sujeto activo en la primera parte de este delito es 1. El de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población en un sector que de ella obliga a un gobierno nacional o extranjero, a la organización internacional a realizar un acto, a abstenerse de hacerlo. 2. Subvertir el orden constitucional o deponer el gobierno elegido constitucionalmente. Inciso D. Sujeto activo. Es cualquier persona imputable que realiza las conductas típicas en el artículo. Se da también el denominativo de terrorista. Es el autor de los autores de terrorismo descritos en esta tipificación sin miramiento alguno en cuanto a las víctimas. Bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido es la tranquilidad y la seguridad pública. Inciso F. La legislación compara. El tratamiento del terrorismo en muchas legislaciones se remite a una ley especial exclusiva, extiende convenios de carácter internacional que establecen que el terrorismo no debe ser considerado como delito político ni conexos con estos. Así, por ejemplo, el Convenio para la Prevención y Represión de los Actos del Terrorismo en Washington del 2 de febrero de 1971, aprobado por la Asamblea General de la OEA. G. Clases de delito. 1. Es un delito perfidia porque no solo causa la muerte inocente, sino que es alegoso por la forma en el que se practica, es decir, a traición. Por ello que las Naciones Unidas se han preocupado para que los países lleguen a
acuerdos en la lucha contra el delito, sobre todo cuando tienen alcances internacionales. 2. Es un delito formal a las siguientes modalidades. Inciso A. En el paso de promover, crear, dirigir, formar parte o prestar apoyo a una organización destinada a realizar de la conducta típica en el artículo estudia con una organización para cometer delitos contra la seguridad común y otros para que el sujeto sea sancionado en el caso de atentar contra la seguridad de los medios de transporte, la vida, la integridad corporal, la libertad, la seguridad de los jefes de Estado extranjeros o otras autoridades que son internacionalmente protegidos por razón de sus cargas y cuando se obtienen o atente en la forma violenta contra locales, oficinas, residencias particulares o medios de transporte de una persona intencionalmente protegida que pueda poner en peligro su integridad o su libertad. 3. Es un delito material o de resultado de las siguientes modalidades. Cuando se comete delitos contra la seguridad común o la seguridad pública. B. Se apodera de una aeronave de vuelo o buque, etc. C. Cuando se entrega con lo que arroje o detone un artefacto explosivo u otro artefacto mortífero en contra de un lugar de uso público, una instalación pública u gubernamental, una red de transporte o instalación de infraestructura pública. H. Concursos de delitos. Si se cometen los delitos públicos punibles descritos en el artículo, se aplicará pena que le corresponde a cada delito. Observan 12 en estos casos de las reglas del concurso. En este delito pueden darse también la apología cuando se inicia como acción justa contra el Estado o un caso que los partidarios de una corriente pública acepten. Y elementos subjetivos. El elemento subjetivo constituye el móvil, la intención que lleva a la gente para cometer los delitos descritos en la ley o para crear, dirigir, formar parte de una organización destinada a realizar conductas tipificadas en el artículo y excepción de sanción. La última parte del artículo señala que las conductas que tengan por finalidad la reivindicación o el ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier derecho constitucional serán sancionados con delitos de terrorismo. En este entendido, si se presentara esta situación, se tendrá que hacer una nueva calificación de los hechos para submitirlos en otros tipos penales. 7. Financiamiento del terrorismo. Artículo 133 bis. Financiar. Inciso A. Según el diccionario de la Academia, es aportar el dinero necesario para su empresa, sufragar los gastos de una actividad u obra. Entonces, cuando se sufraga los gastos o se aporta en dinero para la comisión del delito de terrorismo, constituye la figura de financiamiento del terrorismo, constituye la finalidad del financiamiento del terrorismo. Inciso D. Sujeto activo y sujeto pasivo. 1. El sujeto activo, en el primer parágrafo, es cualquier persona imputable que realice la acción descrita en este artículo. 2.
En el segundo parágrafo de la persona imputable que organice o dirija la comisión de este delito. 3. Sujeto. Sujeto pasivo. Es el orden inconstitucional del Estado y todas las personas perjudicadas para estas conductas. C. La acción de delito. 1. En este primer parágrafo, la acción de este delito, infracción, está expresada por los verbos proveer, transferir, entregar, adquirir, poseer, negociar, gestionar fondos, bienes o recursos o derechos, sea mediante el ejercicio de actividades legales o ilegales, con la intención de que se utilicen a sabidas de que estarán utilizados en toda parte por terrorismo, participaría del terrorismo o sea, es la persona que pertenece a una organización que practica el terrorismo, organización terroristas preparados para la comisión de delitos de terrorismo que está establecido en el artículo 133. 2. El segundo parágrafo. La acción está presentada por el hecho de organizar, preparar la realización de un delito de terrorismo o dirigir, guiar o orientar a la comisión de este delito. D. Clases de delito. 1. Es un delito doloso porque el agente realiza las conductas descritas con la intención de que utilizan o sabidas que serán utilizados en todo que en partes por un terrorista, organización terrorista o parte o para cometer el delito de terrorismo. 2. De peligro, pues representa una amenaza, un riesgo para la seguridad común, la salud pública, la seguridad de los medios de transporte, la vida, la integridad corporal, la libertad, la seguridad, jefes de Estado extranjeros o otras autoridades que son internacionalmente protegidas en razón de sus cargos. 3. Formal. Basta realizar la acción descrita el primer y segundo parágrafo, pues el tercer parágrafo dice que este delito se comete en cuanto a los fondos, bienes y recursos o derechos no hayan sido utilizados o no estén vinculados a un acto terrorista en específico. Delitos autónomos, porque en el artículo que comentamos señala que el delito de financiamiento de terrorismo es autónomo y debe ser investigado, enjuiciado y sentenciado sin la necesidad de sentencia condenatoria previa respecto del delito de terrorismo por delito de conexo. 5. Es un acto preparatorio para la comisión del delito previsto en el artículo 133 del Código Penal. 8. Desórdenes o perturbaciones públicas. Artículo 134. Inciso A. Concepto. Desórdenes es tanto como la confusión y alteración del concierto propio de una cosa o se convierte en público. Cuando es notorio, patente, manifiesta a la vista de todos o de muchos. Inciso D. Desorden público. Es la alteración provocada en la sociedad o un grupo determinado de ella mediante actos totales como riñas, ruidos molestos, difusiones de rumores alarmistas, reuniones turbulentas y falsos avisos que provocan alarmas. A todas estas acciones configuran solamente faltas. Son sancionadas comúnmente con multas, pero si estos actos afectan al régimen político o al orden jurídico general, revisten en categorías de delitos reprimidos con mayor rigor en los sistemas dictatoriales. C. Reunión. Inciso C. Reunión. Es la congregación de personas o
agrupadas monetariamente y de manera pacífica por un motivo ilícito, cualquiera la ley quiera que no se moleste a los concurrentes, que se les deje cumplir pacíficamente el motivo de la concentración de la acción de este delito. La acción de este delito debe tener su suscitación alborotos como dar voces de alarma, falsas amenazas o emplear otros desórdenes, manifestando idóneos como los insultos, las amenazas al orador o a la institución organizadora, con la intención de incumplir o perturbar una reunión incita, imposibilitando su realización, y se la turba cuando se introducen hechos que las desorganizan, interrumpen, molestan. Si se trata de una reunión lícita y no hay delito, el hombre alarmado, dice Soler, se comporta en una manera insensata y peligrosa, y la insensatez y el peligro se multiplica por la multitud. Multo y alboroto. Inciso tumulto y alboroto. Se entiende por tumulto al disturbio o desorden de una multitud, grupo o persona, agitación ruidosa y desordenada, a la confusión producida por una multitud por el alboroto y vocerío, criterio o desprestigio, sobresalto o inquietud causada por varias personas. F. Sujeto activo y bien jurídico. El sujeto activo es colectivo, pues el artículo dice, pero como bien anotar amor, Lución puede ser también autor del hecho, quien por ejemplo arroja una bomba de gas lacrimógeno para impedir una reunión lícita. 2. El bien jurídico protegido es la libertad de la asociación, reunión, fines ilícitas y la tranquilidad pública, porque la libertad de reunión es uno de los derechos generalmente garantizados por las normas constitucionales en el artículo 21 o 114 de la Constitución Política del Estado. En respaldo de esta garantía, la legislación penal boliviana sanciona como delito a todo acto que entienda a impedir o perturbar en algunas formas las reuniones lícitas, es decir, se exige que la reunión turbada no configure en sí misma un delito como los de rebelión, conspiración, asociación delictuosa, organización criminal, etc., o por carácter de la autorización precisa. G. Clases de delito. Este delito es material o de resultado porque se consuma cuando se causa mutuos alborotos u otros desórdenes. 2. Delitos dolosos, porque el sujeto activo actúa con dolo directo, toda vez que la acción de este delito es el causal de multas, alborotos u otros desórdenes con el fin de impedir o perturbar una reunión lícita. 3. Delitos conexos, toda vez que se puede provocar mayormente desastres, caso que se sanciona por el delito respectivo, observando las reglas del concurso. Con referencia a este punto, Rodríguez de Besa dice que los desórdenes públicos pueden concurrir con otros delitos. Contrata contra la vida, integridad corporal y la propiedad, siempre y cuando no se da una reunión de confusión entre los respectivos preceptos penales. La turbación del orden puede ser consumida por otra conducta más grave,
como por ejemplo una rebelión o una sedición o también por un asesinato. La penalidad, la sanción para este delito es la prestación de trabajo de 1 mes a 1 año